¿Cómo están mis amistades, familia y hermanos? Vamos a analizar, vamos a estudiar juntos en esta oportunidad algunas señales que el Señor Jesús dejó escrito en su palabra. El Señor Jesús detalló muchas señales que iban a ocurrir poco antes de su regreso a esta tierra. Y eso lo encontramos en algunos libros de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver el libro de Mateo, vamos a ver el libro de Lucas, vamos a ver el libro de Génesis, vamos a ver el libro de Ezequiel. Acompáñenme, vamos a estudiar juntos. Pero antes, vamos a hacer una oración. Padre nuestro, le damos gracias, porque usted, Padre Santo, nos ha cuidado hasta el día de hoy. Señor, vamos a estudiar sus escrituras. Sin su ayuda no vamos a poder comprenderla. Necesitamos su ayuda, por favor. Se lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amistades, vamos al libro de Mateo 24. En el libro de Mateo 24, Jesús describe las señales antes del fin y describe cómo será su venida. Aquí Jesús nos narra que muchos vendrán en su nombre, diciendo que soy el Cristo, y a muchos engañarán. Él nos dice que va a haber guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y os matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y a unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Qué interesante, mis amistades, que Jesús nos narra que van a haber guerras, rumores de guerras, van a haber hambre, peste, terremotos en diferentes lugares. Van a entregar a tribulación y matarán a los que creen en Él. Se entregarán unos a otros, van a aparecer falsos profetas, la maldad va a crecer, el amor se va a enfriar. Pero el que persevera hasta el fin será salvo, y es necesario predicar este evangelio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Yo les hago una pregunta. ¿La maldad está creciendo en estos tiempos? Sí, ¿verdad? La maldad está creciendo, la maldad se está multiplicando, y el amor de muchos se está enfriando. Hay pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero este es el principio de dolores. Van a ocurrir más cosas todavía. Tengamos presente esa parte, mis amistades. Jesús siempre advierte antes de hacer algo. El Señor nos dejó sus escrituras, donde nos narra el principio y el fin de la humanidad. El Señor no nos agarra desprevenidos.
Él antes nos advierte. Sigamos viendo. Quería ir ahora al libro de Mateo 24, 37. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Hay unas señales. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 20 en adelante. Como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdense de cómo le ocurrió a la mujer de Lot, mis amistades. Yo sé que muchos están recordando. Se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Aquí el Señor Jesús nos hace recordar dos historias. La historia de Noé y la historia de Lot, que tuvo lugar en Sodoma y Gomorra. Cayó fuego y azufre y destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo habrán sido los días de Noé? ¿Cómo habrán sido los días de Lot? Vamos a escudriñar un poco. Vamos a las Escrituras en el libro de Génesis. Muy bien, busquemos en nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hace un momento hemos leído un libro de Mateo 24 y el libro de Lucas, que esta tierra iba a ser como los días de Noé, como los días de Lot. Aquí estamos viendo cómo eran los días de Noé, cómo estaba la tierra en los días de Noé. La tierra estaba llena de maldad, era mucho la maldad en la tierra. ¿Y quién vio eso? Jehová. Solamente pensaban hacer el mal. Solo pensaban en hacer el mal en los tiempos de Noé. Y Dios vio eso. En el versículo 11 nos dice lo siguiente, miren: se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Miren, mis amistades, hermanos y familia, yo les hago una pregunta. ¿Estamos llegando a ser como los días de Noé? ¿Está aumentando la maldad en este mundo? ¿La tierra se está llenando de maldad?
Sí, ¿verdad? ¿Dios ve eso? Dios ve cómo esta tierra está yendo cada vez más de mal en peor. Él ve todo. Justamente porque la tierra estaba llegando a un estado de violencia extrema, Él tuvo que poner un alto. Pero no perecieron todos. Encontramos que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y le dijo a Noé que decidió poner fin a todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de ellos, y le dijo que se haga un arca de madera y que entrara él y su familia. Así hizo Noé, y entró él y su familia, y se pudieron salvar. ¿Cómo era Noé? Dijo Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé trataba siempre de agradar a Dios. Noé era un hombre justo. Estamos viendo, mis amistades, cómo estaba la tierra en los días de Noé. Jesús nos advirtió que así va a estar la tierra antes de su regreso. Estamos llegando, mis amistades, a esas épocas. Noé advirtió 120 años a las personas de que iba a haber un diluvio y la gente se burlaba. La gente no hacía caso. Hasta que se cerró el arca y Noé quedó salvo, él y su familia. Las personas afuera perecieron. Se arrepintieron muy tarde. Ya no había esperanza para ellos. Reflexionemos, meditemos y tomemos una decisión. El Señor Jesús, nuestro Salvador, quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y que vivamos. Él no quiere la muerte del impío, quiere que todos se salven y procedan al arrepentimiento. Él es paciente con todos. Veamos ahora cómo eran los días de Lot, cómo estaba la tierra en aquella época. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 48 en adelante, nos dice: vive yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Vamos a ver, miren, ¿cuál era la maldad de Sodoma? Lot vivía en Sodoma. Soberbia,
saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. No fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Cuando los vi, los quité. Miren mis amistades. En Sodoma había mucha violencia, mucha soberbia en aquellas épocas. ¿Habrá soberbia en estas épocas? Sí, ¿verdad? Hay saciedad de pan. La saciedad de pan no es un pecado, pero ellos no fortalecieron la mano del afligido y del menesteroso. Dios bendice para que podamos bendecir a otros, para que podamos ayudar. Había abundancia de ociosidad. Se llenaron de soberbia. Hicieron abominación delante de mí. Cuando las vi, las quité. Estamos en estas épocas, mis amistades. En las épocas de Noé, en las épocas de Sodoma y Gomorra. Cada vez el mundo está yendo de mal en peor. Dios no quiere que nos perdamos. Él nos dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos a mí de vuestros malos caminos. El Señor quiere que nos arrepintamos, mis amistades. Hagamos un breve repaso de lo que hemos leído, de lo que hemos estudiado hasta ahora. Vimos que Jesús, poco antes de su venida, describió señales que iban a acontecer en esta tierra. Él dijo que iba a haber hambre, pestes, enfermedad y terremotos en diferentes lugares, guerras, rumores de guerra. Jesús describió todo aquello, pero también describió que la tierra iba a estar como los días de Noé, como los días de Sodoma y Gomorra. Vimos que en los tiempos de Noé había mucha maldad, la gente solo pensaba en hacer el mal. En los días de Sodoma y Gomorra, de igual manera, había mucha gente mala. Pero en ambos casos Dios no los destruyó sin antes hacer una advertencia, sin antes dar un mensaje a sus siervos. Mucha gente pereció en el diluvio. La gente solo pensaba en hacer el mal, había mucha violencia. Vimos en las Escrituras que Noé no se quedó de brazos cruzados. Su fe se perfeccionó con sus obras. Aparte de anunciar que iba a haber un diluvio, él hizo caso a Dios, se puso manos a la obra y construyó un arca. Construyó el arca que Dios le mandó. La gente se burlaba de Noé, seguía bebiendo, comiendo, seguían
haciendo su vida cotidiana, sin hacer caso a las advertencias. Vimos también que pasó un hecho sobrenatural. Dios en su misericordia permitió que la gente malvada vea algo sobrenatural. Él mandó a Noé que juntara a los animales, macho y hembra. Pero los animales vinieron solos. Dios guió a los animales y entraron de dos en dos en el arca. La gente malvada miró todo esto, pero aún así, viendo algo sobrenatural, aún así no hizo caso. Siguieron en sus malos caminos. Aquí Noé, predicando, en las Escrituras nos dice que Noé era un pregonero de justicia. Un pregonero era alguien que enviaba un mensaje de parte del rey, de parte de un gobierno. Noé enviaba un mensaje a la humanidad de parte de Dios. Dios no quería que se pierdan, sino que se arrepientan. Noé fue un pregonero de justicia. Pero la gente no hizo caso. La gente siguió su vida sin hacer caso a las advertencias de Dios. La puerta del arca se cerró y la gente recién quería entrar, desesperada con su familia. Solo se salvó Noé y su familia, su esposa, sus 3 hijos y las hijas de sus esposas. En la historia de Lot también vimos que había gente mala. En esta oportunidad también Dios no fue injusto. Antes que ocurriera esto, ángeles vinieron a visitar a Abraham y Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Le dijo a los ángeles: si hubieran 50 personas justas, ¿destruirías esa ciudad? Y Dios dijo: por amor a esas 50 personas justas, no voy a destruir la ciudad. Pero sin embargo no había 50 personas justas. Abraham continuó diciendo: y si hubieran 40, si hubieran 20, si hubieran 10, Dios dijo: por amor a esos 10 no voy a destruir la ciudad. Pero sin embargo en esa ciudad no había ni 10 personas justas, ni 10 personas justas. Todos pensaban en hacer maldad. Los ángeles fueron donde Lot y le dijeron que tenía que salir de esa ciudad porque iba a ser destruida. Y aquí vemos cómo Lot salió, huyó con su familia, pero su esposa no hizo caso a las advertencias que le decían que no volteen atrás. Ella volteó y se convirtió en una estatua de sal y pereció. Hace poco hubo un terremoto el 14 de agosto en Indonesia, el 10 de agosto en Colombia, el 24 de junio en Filipinas, Venezuela. Cada uno de magnitud 7 y un poco más, 7.7, 7.4, 7.8. Hace poco hubo un terremoto en Ayacucho de magnitud 7.2. Tantas señales que está enviando Dios, tantas cosas que están pasando. ¿Qué señales más estás esperando? ¿Qué más quieres que ocurra para que puedas arrepentirte de tus malos caminos? ¿Qué más estamos esperando? Dios está haciendo un llamado al mundo entero.
quiere que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie perezca. Nuestro Señor envió a su Hijo Jesús para morir por ti y por mí y podamos ser salvos. Tan bueno Dios que entregó la vida de su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aún tenemos tiempo de arrepentirnos. Mañana puede ser muy tarde. Entrégale tu vida al Señor. Te animo a que entregues tu vida al Señor. Hasta aquí has caminado solo, con tus propias fuerzas. Pero aquí en adelante, acepta al Señor, acepta a Jesús como tu Salvador y camina con Él. Él te va a ayudar en todas las etapas de tu vida. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin del mundo. Si le da oportunidades a los hombres, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Él nos dice en su palabra que no quiere la muerte del impío, sino que procedan al arrepentimiento. La decisión está en cada uno de ustedes. Ánimo, mis amistades. La puerta aún está abierta, pero así como se cerró la puerta del arca, muy pronto la misericordia de Dios va a llegar a su fin y ya no vamos a tener salvación. Hoy es el día, la decisión está en ti. Permíteme hacer una oración para poder terminar. Señor, le damos gracias porque usted nos ha dejado escrito todo lo que iba a ocurrir poco antes de su venida. Padre bendito, perdónanos, porque viendo no vemos. Señor, hay tantos acontecimientos que están ocurriendo. Sin embargo, permanecemos dormidos, Señor. El mundo, su iglesia, sus hijos están durmiendo. Usted permite estos acontecimientos para que podamos predicar al mundo entero, Señor. Señor, usted conoce a cada persona que está escuchando este mensaje, su mensaje. Pedimos que su Espíritu Santo pueda ayudarlos, Señor, que nos pueda guiar, Señor, hacia usted, que es el camino, la verdad y la vida, Señor. Gracias. Guíenos